De entre todos los enfrentamientos en los cuartos de final de Ciudad Batallas, ninguno logró desafiar más el destino y la lógica que el de Kaiba contra Ishizu. No por nada, el desenlace de dicha batalla nos dio uno de los momentos más épicos de todo Yu-Gi-Oh! Y en este video les explicaré por qué. El duelo daría comienzo, por lo que Kaiba tomaría al llanero Burst y lo invocaría inmediatamente en modo de ataque. Teniendo muy en claro su estrategia, colocaría boca abajo la carta de Virus Destructora y terminaría su turno. Ishizu sacaría una carta conocida como Keldo, al cual terminaría invocando en modo de defensa y procedería a activar Michizuri del Mal. Por si se lo preguntan, este hechizo obliga a ambos duelistas a mostrar las cartas de su mano y su oponente elegirá dos de ellas para descartar. Ishizu haría que Kaiba tuviera que deshacerse de su gladiador Kaiser y polimerización. Por su parte, Kaiba elegiría Resurrección de Monstruo y revive la magia, siendo que ahora tanto él como Ishizu tendrían que tomar dos cartas nuevas. Kaiba conseguiría una flauta de Convoca al Dragón y su cañón de virus, mientras que Ishizu tendría la espada de Dogra y las espadas de luz reveladoras. En el turno de Kaiba, este robaría Disminución y le ordenaría a su llanero Burst atacar y destruir a Keldo, terminando su turno al colocar boca abajo su carta de Disminución. Por su parte, Ishizu tomaría de su baraja Intercambio de Espíritu y decidiría invocar a Mudora en modo de ataque. Además de ello, Ishizu jugaría con la espada de Dogra para aumentar en 500 puntos el ataque de Mudora y daría la orden de ataque. Es en este momento que Kaiba utilizaría la carta de Disminución para reducir a la mitad los puntos de ataque de su llanero Burst y así activar su trampa. Siendo que la carta de Virus Destructora se activa cuando un monstruo de oscuridad de menos de 1000 puntos de ataque es destruido en combate. Kaiba perdería 1050 puntos de vida, pero el efecto de su carta comenzaría a propagarse. Eso significaría que todos los monstruos de Ishizu que estén en su mano, su baraja o en el campo con 1500 puntos de ataque o más serían enviados al cementerio. Si bien todo esto ya lo había previsto, lo único que podría hacer Ishizu sería activar las espadas de luz reveladoras para prevenir cualquier ataque de Kaiba durante 3 turnos. Terminando su turno al colocar Intercambio de Espíritu boca abajo en el campo. Kaiba sacaría de su baraja al Gremlin Oscuro y aunque el doblaje mencionó en modo de defensa, realmente lo invocaría en modo de ataque. Además que para complementar su turno anterior colocaría boca abajo el cañón de virus. Ishizu robaría una carta conocida como Muko y terminaría su turno. De vuelta con Kaiba, este sacaría el anillo de destrucción y sin poder hacer nada más terminaría su turno. Repitiendo lo anterior, Ishizu conseguiría una segunda copia de Muko y terminaría su turno. Kaiba robaría Destino Silencioso y nuevamente concluiría su turno sin hacer nada más. En el turno de Ishizu, ella tomaría de su baraja la carta de Ráfaga de Sacrificio, la cual sería la pieza fundamental para la victoria que había previsto ante Kaiba. Al terminar su turno, las espadas de luz reveladora finalmente desaparecerían. Siendo ahora el turno de Kaiba, este robaría su carta de dios egipcio Obelisk el Atormentador, confiado de que con ella acabaría con su oponente. Al ordenarle al Gremlin Oscuro atacar directamente a Ishizu, este terminaría quitándole 1600 puntos de vida. Además de ello, Kaiba activaría el cañón de virus, lo cual obligaría a Ishizu a enviar al cementerio todas las cartas mágicas de su mano y de su baraja. Si bien todo parecía sentenciado a favor de Kaiba, en este momento Ishizu daría 1000 puntos de vida para poder activar el intercambio de espíritu. Por si se lo preguntan, dicha carta obliga a ambos oponentes a cambiar toda su baraja por las cartas en sus cementerios, significando que para el resto del duelo Kaiba contaría únicamente con solo 6 cartas, mientras que Ishizu recuperó toda la baraja que había descartado. Hablando de Ishizu, al conseguir a Kelbeck lo invocaría en modo de ataque y colocaría boca abajo su primera copia de Muko. Teniendo limitadas sus opciones, Kaiba robaría el cañón de virus y al intentar utilizarlo, Ishizu jugaría su carta de Muko para negar su activación. Volviendo a Ishizu, esta tomaría de su baraja a Solga y al invocarlo en modo de ataque, este destruiría al Gremlin Oscuro quitándole a Kaiba 100 puntos de vida. Además de ello, Ishizu ordenaría a Kelbeck atacar directamente a Kaiba para hacer un daño de 1500 puntos de vida más. Terminando su turno al colocar boca abajo la segunda copia de Muko que había obtenido anteriormente.
Kaiba sacaría la carta de virus destructora, pero antes de poder hacer nada, Ishizu activaría su trampa para obligarlo a enviar su carta al cementerio. Sin más posibilidades, Kaiba colocaría intercambio de almas boca abajo y terminaría su turno. Ishizu tomaría de su baraja una carta que nunca se nos revelaría para justo después colocar boca abajo la ráfaga de sacrificio. Para los curiosos, Ishizu elegiría a Solga para ser el monstruo al cual se impregnaría la bomba. Eso significaría que si llegase a ser sacrificado, la bomba sería transferida al monstruo que recién fue invocado. En el momento que Kaiba declare un ataque con el portador de la bomba, este sería destruido, dando igual si es un dios egipcio o no. Además que el daño a sus puntos de vida sería exactamente el mismo que el de sus puntos de ataque. Ishizu invocaría a Yido en modo de ataque, lo cual era exactamente lo que Kaiba necesitaba para completar su estrategia. Activando su carta de intercambio de almas, Kaiba sacrificaría a Yido, Kelbeck y Solga para así invocar a su dios egipcio Obelisk el Atormentador, siendo su destino utilizar la misma carta que Ishizu le había entregado, aunque no se esperaría que la bomba estuviera impregnada en él. En el turno final, Kaiba robaría polimerización de su baraja y estaba a punto de atacar directamente los puntos de vida de Ishizu cuando se detendría repentinamente. El cetro del milenio empezaría a brillar y Kaiba se mostraría completamente paralizado. Es en ese momento que él tendría una visión en la que se encontraría sujetando a una chica frente a una tabla de piedra del dragón blanco de ojos azules. Lo único que podría interpretar Kaiba respecto a ello es que era una señal del destino para utilizar a su monstruo insignia. Al activar Destino Silencioso, Kaiba podría traer al soldado Gadget del cementerio en modo de defensa. Siendo una de las escenas más épicas de Ciudad Batallas, Kaiba sacrificaría a su dios egipcio y su soldado Gadget para invocar al dragón blanco de ojos azules. Habiendo cambiado el destino, Kaiba atacaría directamente a los puntos de vida de Ishizu y así ganaría el duelo. Viendo el lado positivo, Ishizu se alegraría, ya que significaría que el futuro no está escrito y que había esperanza de cambiar el destino de Marik. Hablando de Marik, este tendría un enfrentamiento pendiente ante el espíritu de la sortija del milenio, y qué mejor manera de resolverlo que en un juego de las sombras. Y es que debido a que el video quedó muy corto, no veo por qué no incluir el duelo previo a las semifinales de Ciudad Batallas y el mundo virtual de Noah. El duelo daría comienzo siendo que Bakura tomaría de su baraja Terrestre Temeroso y lo colocaría boca abajo. Justo después, Bakura decidiría invocar al Zombie Goblin en modo de ataque y terminaría su turno. Marik sacaría la carta de Remueve la Trampa y la colocaría boca abajo inmediatamente. Además de ello, invocaría a Drillago en modo de ataque y le ordenaría destruir al Zombie Goblin. Bakura activaría entonces su trampa de Terrestre Temeroso, lo cual significaría que cada vez que un monstruo de Marik ataque, él perderá 500 puntos de vida. Drillago terminaría destruyendo al Zombie Goblin, pero antes de que Marik perdiera los 500 puntos, este utilizaría su carta de Remueve la Trampa. Esto le permitiría deshacerse del Terrestre Temeroso y Bakura perdería 500 puntos de vida. De vuelta con Bakura, este robaría el mensaje espiritual E y procedería a colocar boca abajo tanto destrucción múltiple como intercambio, terminando su turno al invocar a Gernia en modo de defensa. Siendo el turno de Marik, este sacaría la carta de la santidad y al utilizarla ambos duelistas deberán de tomar cartas hasta contar con 6 en su mano. No obstante, Bakura tenía planeado activar destrucción múltiple, por lo que tanto él como Marik deberían descartar su mano completa y tomar 5 cartas nuevas. El efecto secundario de dicha trampa haría que el duelista que la utilice deba de pagar 100 puntos de vida por cada carta que tuvo que enviar al cementerio. Bakura quedaría con 2900 puntos de vida y después de tomar las 5 cartas, Marik colocaría a Destino Gozoso boca abajo terminando su turno. Es ahora cuando Bakura conseguiría de su baraja al amo de las marionetas y sacrificaría a Gernia para invocarlo en modo de ataque. Su habilidad especial al ser invocado por un sacrificio le permitiría a Bakura dar 1000 puntos de vida para conseguir 3 monstruos. De esta manera podría invocar al Caballero Sin Cabeza, al Conde de los Muertos y al Zombie Goblin, aunque no podrían atacar hasta el próximo turno. Bakura utilizaría el hechizo llamado Designador Oscuro, lo cual le permite elegir una carta de la baraja de Marik que deberá de colocar en la mano del mismo. Como ya se imaginarán, Bakura elegiría al Dragón Alado de Ra,
Ra, por lo que este quedaría en la mano de Maric. Activando la carta de intercambio, cada uno podría elegir una carta de la mano de su oponente. Bakura tomaría al dragón alado de Ra, mientras que Maric se quedaría con resurrección de monstruo, terminando el turno de Bakura. Siendo ahora el turno de Maric, este tomaría al espíritu vengativo e inmediatamente lo activaría, significando que ninguno de los monstruos podrán atacar el propio turno que fueron invocados. Bakura robaría al gobernante oscuro y teniendo todo listo, estaría por sacrificar al caballero sin cabeza, el conde de los muertos y al zombie goblin. Justo antes de poder invocar al dragón alado de Ra, Maric activaría la trampa Destino Gozoso que tenía boca abajo. Dicha carta haría que el poder de ataque de todos los monstruos que iban a sacrificarse fuera reducido a 0 y el total se añadiría a los puntos de vida de Maric. De esta manera, Maric habría terminado con 8550 puntos de vida y el dragón alado de Ra contaría con 0 de ataque y 3450 de defensa. No por nada, lo único que podría hacer ahora Bakura sería cambiar al amo de las marionetas y el dragón alado de Ra a modo de defensa. Por su parte, Maric sacaría la carta de piernas sujetadoras y terminaría su turno ordenándole a Drílago destruir al amo de las marionetas. En el último turno de Bakura, este conseguiría al Necrotemor Oscuro y sacrificaría al dragón alado de Ra para invocar al gobernante oscuro en modo de ataque. Al remover del cementerio al caballero sin cabeza, al amo de las marionetas y Gernia, podría invocar especialmente a Necrotemor Oscuro en modo de ataque. Y por último, al activar Entierro Prematuro y dar 800 puntos de vida, este podría traer del cementerio al conde de los muertos. No obstante, debido al espíritu vengativo, ninguno de los monstruos podría atacar, por lo que Bakura no podría hacer nada más. En el turno final, Maric robaría una carta que nunca se nos revelará y que tampoco hay manera alguna de saber cuál es. Siendo que Maric ya contaba con 6 cartas de antemano y tanto en la versión japonesa como la occidental no agregaron ninguna carta que no tuviera ya. Volviendo al duelo y activando Resurrección de Monstruo, Maric elegiría invocar al dragón alado de Ra, el cual contaría con 0 puntos de ataque. El plan de Maric era aprovechar la habilidad de ataque instantáneo para sobrepasar su espíritu vengativo y la habilidad oculta Transferencia de puntos. El dios egipcio recibiría todos excepto uno de los puntos de vida de Maric, por lo que el dragón alado de Ra contaría con 8549 puntos de ataque. Más que suficiente para destruir a todos y cada uno de los monstruos de su oponente. Además de ello, el dragón alado de Ra atacaría directamente dejando en 0 los puntos de vida de Bakura, por lo que Maric había ganado el duelo, quedándose con la sortija del milenio del espíritu que controlaba a Bakura y la victoria en el último enfrentamiento antes de las semifinales. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia. Así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción. Especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.